Y hoy vamos a hablar es de Noé. ¿Quién no conoce a Noé? No solo por la construcción de el arca, no solo por esa fe tan tremenda que él asumió, también encontrar la represión y la coacción y la burla de toda la gente. No, es por lo que ese hombre adquirió de sus antepasados, escuchó a Dios, cumplió una misión y es lo que hoy vamos precisamente a hablar en perfiles de personajes bíblicos. Y yo creo que voy a aprovechar a hacer una pequeña introducción antes de nuestra pausa y es en dónde realmente estuvo Noé. Ya hemos dicho que el Edén estuvo en la parte norte del Golfo Pérsico, ahí donde se une el río Tigres con el río Éufrates, a unos 30 kilómetros aproximadamente del Golfo Pérsico. Pero más hacia el norte, en donde los ríos Tigres y Éufrates se unen, ahí se dice, no el texto, pero por la historia, que ahí estuvo Noé viviendo, que era un agricultor y que ahí tenía su asiento de trabajo. Y que un día el Señor le dijo que construyera un arca. Ahí en ese lugar la construyó. Para quienes conocen la geografía hoy moderna, a 30 o 25 kilómetros de lo que es la ciudad de Bagdad, la capital de Irak. Pero miremos esa parte social. A ver, la parte social hay que mirarla, que él tenía a su papá y se llamaba Lamé, hijo de Matusalén, que fue posteriormente el papá de Noé. Y no vamos a confundir el Lamé que viene por la descendencia de Caín, que también hay un Lamé. Recuerda que allá él se casó tuvo dos esposas. Ese no es el Lamé del que estamos hoy hablando, ¿no? Del Lamé que estamos hoy hablando es que precisamente viene por la descendencia de Matusalén y luego viene por la descendencia de Noé, es decir, el último descendiente. La parte histórica sí es muy importante hablar de Noé, porque mire que él está registrado en muchos textos bíblicos. Sí, hay muchos textos, por ejemplo en Génesis 5:29, que ahora vamos a leer algunos versículos, pero también está en Génesis 10:32. Pero también está en Crónicas 1:13, en Isaías 54:9, en Ezequiel 14:14 y luego también 20, está en Mateo 24:37, 38, ya el Nuevo Testamento, en Lucas 3:36, también está ahí en Lucas 17:26, está también en Hebreos 11:7, y está en Primera de Pedro 3:20 y en Segunda de Pedro 2:5. Cantidad de textos bíblicos donde está registrado. Ahora, la parte cultural es muy importante tener en cuenta. Y aquí recordamos que cuando se habla de ámbito cultural o parte cultural, es creación del hombre. Son las religiones, las costumbres, las tradiciones, los inventos, las formas de vivir, los diferentes grupos sociales, las formas o normas en que ellos crean para poder convivir. Todo eso es lo que es la parte cultural. Lo que quiero resaltar acá es que esa parte cultural de la descendencia por parte de Set, que son 10 generaciones hasta Noé, pues se mantuvo prácticamente firme, digamos, en lo que ocurrió en el Edén, en lo que prometió Dios, pero realmente fue en lo que se dijo de lo que era la promesa de Dios. Y vamos a partir de una lectura que está en Génesis 6, si no estoy mal, del 9 al 22. Es importante hacer esta lectura, ya la sabemos, la hemos leído muchas veces, pero es bueno refrescar ese acontecimiento de
quién era realmente Noé y cómo actuaba Noé delante de Dios. La lectura la va a hacer la pastora Rocío. Amén. Dice así, 6:9 en adelante. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado. Y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Interesante, amigo oyente, la lectura en donde registra a Moisés lo que realmente era Noé. Y hay que empezar diciendo, lo que decía la lectura es que Noé era un hombre justo. Y cuando se habla de justo es que hacía la justicia de Dios, vivía la justicia de Dios. Además, era una persona íntegra. ¿Qué quiere decir? Que como pensaba, hablaba y así actuaba. Es muy importante. Hay otro punto muy importante. La parte de que la población, esas 10 generaciones de las que hablábamos, dice el texto, se corrompió, se apartó de Dios totalmente. Entonces, también hay que resaltar que ante esta corrupción del hombre, Dios, que es soberano, decidió hacer un juicio, acabar con los seres vivos, es decir, el ser humano, los animales y las plantas. Todo eso fue un juicio. Ese juicio es lo que nosotros conocemos con el diluvio. Pero lo que hay que resaltar es que Noé, cuando recibe esa orden de parte de Dios de hacer un arca, dice el versículo 22 del capítulo 6 del libro del Génesis, que Noé hizo lo que Dios le había mandado. Y aquí concluimos que Noé era un hombre justo, fiel y obediente a la palabra de Dios. Voy a cederle nuevamente la palabra a la pastora Rocío para que nos hable de algunos aspectos personales de lo que es o fue Noé, para poder nosotros ver también su personalidad y poderla comparar con la nuestra hoy como miembros de la Iglesia de Cristo. Muchas gracias, doctor. Cuando yo veía sobre Noé y lo que significa, decía, bueno, las mamitas que están embarazadas y no saben cómo ponerle a sus hijos, pónganle Noé. Significa descanso, paz, comodidad, que da consuelo. Y en estos momentos sí que necesitamos muchos Noé, que traigan paz, que traigan consuelo, que traigan comodidad a esta generación tan difícil.
También nos habla acerca de que no se sabe dónde nació realmente, cómo murió, dónde está como sus restos, nada de eso se habla acerca de Noé, pero sí nos dice que era nieto de Matusalén, como nos lo había comentado ahorita el doctor, y también que vivió pues muchísimos años conforme todos estos hombres que vivían antes del diluvio, ¿no? Un personaje bíblico elegido por Dios para perpetuar la humanidad. También algo muy interesante, y es que a la edad de 480 años el Señor le ordena que construyan un arca. Y me impacta mucho porque pues eran 5 siglos, 5 siglos viviendo de una forma correcta. 5 siglos viviendo sin excesos, trabajando como agricultor quizá, de pronto como carpintero porque podría tener algún conocimiento de esto para poder construir esta arca. Y me impacta porque yo decía, Dios mío, nosotros vivimos 80 años y 40 los vivimos a veces como tan difícil. Y él vivió 480 años de una forma intachable. Eso es algo tremendo, que Dios nos ayude, porque Dios le dijo a Noé, o sea, lo halló perfecto dentro de esa perfección que Dios demanda de nosotros, ¿cierto? Y le dice que tiene que construir un arca, le da las instrucciones, que fue lo que leímos ahorita, y él comienza a construir y está entregado en esa obra titánica. Finalmente entra con su esposa, con los hijos, con las mujeres de sus hijos, y viene ese diluvio. Y bueno, nosotros conocemos toda esta historia que está en Génesis 6, 7, 8, 9 y 10, todo lo que tiene que ver con el arca. Y me impactaba muchísimo porque cuando uno investiga sobre Noé, se habla muchísimo acerca del arca, acerca de Noé, hay muchísima información. Aquí también nos habla de que luego de lo que pasó del diluvio, llega a él a tierra, descubre de pronto el vino cuando comienzan a cultivar y se embriagó. ¿Cierto? Se embriagó. Noé quedó desnudo y también leemos que tenía sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y 2 de ellos lo taparon porque estaba desnudo y Cam se burló. Y hay una pregunta que me surge, y yo sé que aquí en la mesa de trabajo también nos van a ayudar, y es ¿por qué Noé no maldice a Cam, sino a Canaán? ¿Cierto? No maldijo, no maldijo exactamente, al hijo no lo maldice, sino al nieto. Y uno dice, pero ¿por qué si el que la embarró fue el hijo, cierto? Eso es una pregunta bastante interesante que me surgía. Y bueno, por aquí hay unas respuestas, pero de pronto por tiempo no podemos, o ahorita lo podemos hablar en la mesa de trabajo, pero es interesante cómo es maldecido su nieto Canaán. Y nosotros sabemos, bueno, todo lo que tiene que ver con la historia de los cananitas. Y también algo que me pareció muy interesante es que Noé está acompañado porque Dios quería acabar con la humanidad, pero quería dejar un remanente. Él no dijo, aquí acabemos con todo, sino hay un remanente que quiero que se conserve, y por eso es que el Señor llama a Noé para que esté con su esposa y esté con sus hijos y con sus esposas también para conservar esa humanidad. Entonces aquí hay muchísima, como dice un confeccionista, muchísima tela para cortar. Muchísimas cosas que uno dice, esto es muy interesante. La historia de Noé arroja muchísimas cosas que son bien buenas que nosotros podemos discutir en este tiempo. Qué interesante lo que nos ha expuesto la pastora Rocío con relación a esas notas características del patriarca Noé. Y ante esas interrogantes, sí, ¿verdad que uno se pregunta, pero cómo así? Si la actitud, digamos, desobligante fue de su hijo, Can, porque tuvo que pagar los platos rotos, como decimos en mi tierra, el nieto que nada tenía que ver. En el texto no lo dice. Y a través de las Sagradas Escrituras no hay tampoco ningún texto que pueda decir es por tal razón. Yo alguna vez leí, no recuerdo si fue a Arcel Sproul o fue a John MacArthur o a Adrienne Roger Tarver, fue que Noé había bendecido a sus 3 hijos.
ellos recibieron la bendición y que no podía ir en contra de luego bendecir al hijo y maldecir a ese mismo hijo que había bendecido, porque ahí podría haber una contradicción. Claro, nadie maldice lo que Dios bendice. Exactamente. Entonces, la maldición vino precisamente fue a su nieto Canaán. Y de ahí la maldición, según algunos, a toda la descendencia precisamente de los cananitas. Por eso los cananitas se van precisamente hacia la parte oriental norte y allí es donde ellos, digamos, acampan y todo lo que hoy es el territorio del Estado de Israel, incluyendo la franja de Gaza y la parte del norte. ¿Cómo es que se llama esta nación que está al norte? Líbano. Estaban ahí todos esos pueblos cananeos, que fue cuando posteriormente entra Josué, y luego las monarquías o la época de las jueces, y acaban con los cananeos. Ahí viene la maldición. Es lo que yo recuerdo, no sé si habrá alguna otra explicación, pastor. No. Esa fue esa fue también la que yo después leyendo encontré que era sobre todo eso, que no podía maldecir lo que se había bendecido. Entonces parece ser que por eso la maldición no cayó sobre su hijo, sino sobre su nieto. Claro. ¿Cómo es que dice el texto? Las bendiciones o las promesas son irrevocables. Sí, y en Números dice, ¿no? Cuando Balaam dice, no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Cuando le ordena al rey, maldice a mi pueblo, él dice, yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Claro. Entonces, pues no se puede maldecir lo que Dios... Vean, buen dato. De eso se trata, esos comentarios que a veces no están como claros y que desde luego el texto no lo dice, pero que al hacer una exégesis, eso es lo que precisamente es el resultado de una correcta exégesis, es poder indicar de que realmente es porque Can había recibido la bendición de su padre y no lo podía después maldecir. Noé es tipo de Cristo también. Tipología de Cristo impresionante. ¿Por qué? Porque su nombre significa descanso. El descanso en Dios es el Shabbat, el reposo. Pero el verdadero reposo es Cristo. Por eso es tipología. Él no es el descanso. Representa. Y ahorita vamos a mirar porque una de las cosas que aparece en Génesis, ¿por qué le pusieron el nombre de Noé? Porque dijo, nos liberará de nuestras cargas. Entonces, quedémonos con esta frase para esta pausa que a continuación sigue. Noé es el hombre que fue parte de la historia de nuestro Señor, quien manifestó su soberanía, un Dios que manifiesta su poderosa sabiduría, su santa justicia, pero también su inconmensurable gracia a través del amor hacia un hombre que caminaba con Dios. Gracias, pastor. Y es bien importante siempre resaltar en estos personajes, como el caso, por ejemplo, de Abel, como lo veíamos, el caso de Enoc, ahora el caso de Noé. Y sí, lo que dice el pastor Daniel es muy importante tenerlo en cuenta, porque miren que a veces uno cree que la manifestación del Salvador, de Cristo, del ungido, es en el Nuevo Testamento, pero no tenemos en cuenta que realmente desde el inicio, desde el protoevangelio que hablábamos de la simiente de la mujer, con estos personajes, es una tipología de Cristo, es una prefiguración, podríamos decir en otras palabras. Pastor Daniel nos va a hacer una exposición ya cómo es esa conexión de Noé con Dios. ¿Cómo fue realmente su corazón para Dios? Y es que literalmente aquí lo dice, doctor, caminó con Dios. Cuando dice que él era varón justo, perfecto, en el versículo 9 que dice, con Dios caminó Noé. O sea, un hombre que fue fiel, constante. Y bueno, ¿qué vamos a aprender entonces?
Algo que no podemos pasar por alto es qué significa diluvio. La palabra diluvio aparece en varios diccionarios bíblicos como catástrofe, como inundación, como lluvia copiosa. Juicio. Sobre este testimonio bíblico hay muchas oposiciones, críticas, mucha gente especulando sobre ese tema. Hay mitos, hay leyendas, bueno, pero hay un mensaje de nuestro Señor que nos está enviando, como le decía mi esposita, no es el reposo, ¿sí? Él aliviará, en el versículo 29 dice, llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Ahora, ¿qué significa o cuál es la misión de Noé? Es propiciar la consolación, propiciar el reposo, el descanso, la paz, la comodidad, el consuelo que tanto estaba necesitando, porque reiteradamente lo dice que la generación de esa época se había corrompido en gran manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El diluvio representa el juicio de Dios, pero el arca representa la gracia divina. En toda la Biblia vemos ese no equilibrio, sino ese completo mensaje. Toca tener cuidado porque, como alguna vez lo dije, aquí no hay un equilibrio como entre el yin y el yang, que hay un equilibrio y lo califican como un equilibrio entre el bien y el mal. No, este es un mensaje completo. Proverbios 3 lo dice, no se aparten de ti la misericordia y la verdad. O sea, una vez más, y en muchos más textos está la gracia y la ley, la misericordia, la verdad. La bondad, pero también también el juicio, también la exigencia, la disciplina. Ahora, ¿qué vemos a través del diluvio? ¿Cuál es el mensaje que Dios nos da a través de Noé? Dios está manifestando su gloria a través de este varón. Está manifestando su gracia divina. Está revelando su intención. El diluvio es intencional. El diluvio no fue improvisado, no fue algo que, esta gente la embarró, los voy a agarrar y los voy a destruir. No, hay un plan, ¿sí? ¿Por qué? Dios dice, estableceré mi pacto, porque ese es el pacto que, ¿cómo es que se llama, doctor? ¿El pacto noénico? Eso, es que no me acuerdo el nombre. Es el pacto de la humanidad, es decir, de la administración humana. Sí. Porque el antes es el de la conciencia y antes estaba el del Edén, que es la inocencia. Yo sabía inocencia del Edén, luego conciencia y luego el gobierno humano. Gracias, doctor. Yo sabía que necesitamos aporte ahí. Muy bien. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Yo quiero que a todos los oyentes, porque es que el tiempo es muy corto, pero este tema del diluvio habla de la gracia impresionante. No es un Dios justiciero, no es un Dios airado. Sí, es un Dios que se aira, pero es una ira santa. Es una ira que no se compara con la ira humana. Ahora, cuando hablamos de una respuesta divina, por ejemplo, leemos el Salmo 104, versículo 6 en adelante, dice, con el abismo como cubrió el abismo, como con un vestido lo cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron al sonido de tu trueno. Se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. O sea, alguna vez un científico, y muchas especulaciones hay, porque sabe que hay unas rocas tan grandes, unas encima de las otras, porque eso pasó en el diluvio. Y aquí lo está diciendo. Hay varios textos donde nos está hablando sobre ese tema de movimientos de la tierra, porque la salinidad de la tierra en montes como el Everest, donde se han encontrado fósiles que solamente se encontrarían en el mar. Pero no me quiero alejar del texto, quiero simplemente hacer la mención. Ahora, miremos una cosa textual y es la corrupción. Bueno. Hacemos una pausa y ahorita continúa el pastor Daniel. Yo creo que hay tres aspectos fundamentales para abordar de lo que fue Noé relacionado con Dios. Uno, dice el texto que fue un hombre justo. El versículo 9 del capítulo 6, justo. Y justo es que estaba conforme a los mandatos de Dios. Íntegro. Ese aspecto de integridad es que él no se mezcló
ni con la descendencia de Caín, ni aún los que se perdieron de la misma descendencia de él. Y el otro punto importante es fiel, de tal manera que hombre justo, hombre íntegro y hombre fiel son las tres características esenciales que reinó en Noé, desde luego dada por la misericordia de Dios, y eso es lo que hace que Noé sea realmente recordado, nombrado, como en la parte histórica se dijo, de muchos aspectos fundamentales de lo que fue Noé para la posteridad del pueblo de Israel, para la posteridad de la iglesia y para la posteridad de lo que Dios tiene para todos los que creen en Jesucristo. Pastor Daniel, continúe con la exposición que venía haciendo antes de la pausa. Claro que sí. Bueno, estos dos puntos que siguen son claves en el mensaje que nos deja la historia de Dios en la vida de Noé. El primero es la gran corrupción que se había totalmente desenfrenado en ese entonces. Había una generación malvada, pecadora, llena de violencia y de inmoralidad. Había una de todo, cuando habla la palabra violencia en gran manera y corrupta en gran manera, y uno lo mira en varios diccionarios bíblicos, ¿saben de qué está hablando? De todo tipo de pecado y todo tipo de maldad. Eso es lo que está indicando el texto. Ahora, en contraste con Noé, como le dice el doctor, pero yo lo voy a citar más textualmente, que dice, varón justo, perfecto en sus generaciones, Sí. y con Dios camino Noé. O sea, tres adjetivos calificativos claves. Ahora, ¿qué nos está llevando a reflexionar? Cuando yo miro, por ejemplo, en Isaías 56:7 dice, yo los llevaré a mi monte santo y los recrearé en mi casa de oración. Está hablando de un Dios santo y perfecto. En Isaías 11:9 dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, dice la Biblia. O sea, la intención de Dios es que no haya nada de violencia, de ningún tipo de corrupción. Que esto era lo que estaba pasando con el corazón de Noé frente al caminar de él delante de nuestro Señor. Recordemos que Dios le dijo, por ejemplo, a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces el primer punto es ese, la corrupción frente a un hombre que anduvo recto delante de Dios. Ahora, el segundo punto, ¿qué fue lo que llevó a Noé a caminar de esa manera? Nosotros lo vemos en Hebreos 11:7 que dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en la que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que proviene por la fe. O sea, qué contraste tan tremendo de este hombre que nos indica que sí se puede vivir. No estoy entrando a las aplicaciones, pero necesito tocar esta frase. Se puede vivir en medio de una generación corrupta como Noé. Ahora, miremos Isaías 1:4. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo Israel que se volvieron atrás. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Y Tito 1:15 dice, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Qué es lo que nos está diciendo desde Génesis hasta Apocalipsis? Que hay una generación, o sea, la humanidad está corrupta, pero que sí es posible encontrar hombres como Noé. ¿Cuál es la razón? Dice, por la fe, Noé caminó con Dios. Qué bueno. Bueno, vamos a escuchar a la pastora Rocío, porque nos tomamos la palabra pastora acá nosotros y ella debe hablar el doble para que quede mitad de charla de hombres y mitad de mujeres. Siga, pastora. Muchas gracias. Yo simplemente quiero como añadir un versículo de lo que estamos hablando ahorita sobre la maldición que está en Números, como para redondear esta parte. Números 23, 19, 20 dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Se me ha ordenado bendecir y si eso es lo que Dios quiere, yo no puedo hacer otra cosa. Nosotros no podemos maldecir lo que Dios ha bendecido. Y algo que me impactó muchísimo cuando estaba leyendo en Génesis es que el Señor, Dios cuando crea todo, le da una orden a Adán y a Eva y es que coman de todas las semillas que hay. Pero después del diluvio a Noé le da otra orden y es de que tienen que comer de los animales.
Entonces, como que uno dice, bueno, ¿cuándo uno puede comer esto, cuándo lo otro? Y al principio podríamos decir que eran vegetarianos y luego carnívoros, ¿cierto? Sí. Entonces me pareció como muy interesante esa orden que Dios le da a Noé, cambia como esa parte. Y pues le dice a ellos y a toda la descendencia hasta el momento. Y es interesante porque las personas que en estos momentos no comen carne se enferman. Y al principio podían, o sea, no tenía que uno comer carne, pero ahorita es parte importante de esa base alimenticia de uno y es porque Dios lo estableció así. Hay datos científicos que dicen que en las naciones donde casi no se consume carne hay más enfermedades que en las naciones que sí. Bueno. Imagínense. Sí, es interesante. Entonces, pues, por ejemplo, en la India que tienen los animales como dioses y reencarnación, que no se alimentan, hay muchas deficiencias, ¿no? De muchas vitaminas. Entonces, eso me pareció muy interesante porque Dios estableció algo y pues hay que obedecerle, ¿sí? Es importante que nosotros entendamos eso. Y por otro lado, también me pareció muy interesante todo lo que tiene que ver con el arca porque hay muchísima información acerca del arca, ¿no? Sí. De que avistamientos, que está allí enterrada, que aquí se está descubriendo, eso por un lado. Por el otro lado también estuve leyendo como unas cosas bien interesantes acerca de un hombre, Irving Filken, que es experto en culturas mesopotámicas, y él decía que más o menos hay 1.729.000 especies y casi 1,5 millones son criaturas marinas que pues no tenían que haber entrado en el arca. Entonces más o menos unos 40.000 ejemplares, o sea 20.000 especies entraron en el arca y por eso se cumple ese mandato, ¿sí? De que Dios dijo que entraran todas entraron. Y por otro lado también me pareció interesante, Iván García, que es un físico, dice que para que se hubiera llenado de agua la tierra hasta el monte del Everest, tuvo que haber llovido más o menos 3.550 millones de kilómetros cúbicos de agua para que se llenara. Entonces, pues interesante que eso, ni los ríos ni los mares llenan todo eso, sino que también lo dice la palabra que había un vapor. Y ese vapor tuvo que empezar como a condensarse, a llover, y eso hizo pues que realmente se llenara toda la tierra de vapor, y eso me pareció muy interesante acerca del Arca de Noé. Sí, gracias, Pastora Rocío. Y mira, amigo oyente, que hay muchos datos que la ciencia como la arqueología y la misma física prueban realmente que el diluvio fue un hecho histórico, es decir, un hecho real, un hecho que se dio. Pero este tema vamos a ampliarlo, si Dios no lo permite, el próximo viernes en un conversatorio que precisamente es el diluvio. Pero quería resaltar también algo muy importante que la pastora Rocío nos ha indicado, y es con relación a lo que fue en Noé, como obediente, como hombre fiel, como hombre justo a las cosas de Dios. Y la pastora Rocío nos hacía inclusive referencia cómo Noé debía tener muy claro esos acontecimientos que habían ocurrido, por ejemplo, el caso del pecado, la caída, la desobediencia. Y Noé debía tener muy claro de que esa había sido una desobediencia y por eso Adán y Eva habían salido del Edén. Pero también Noé debía tener muy claro lo que fue la promesa de Dios al hablar de la simiente de la mujer. Es decir, en el caso de Génesis 3:15, en donde se habla precisamente de una promesa de la venida de un Mesías. Pero con mayor claridad, Noé debería tener claro el hecho de lo que ocurrió con Enoc, que él andaba con Dios y un día se fue con Dios. Para Noé debía tener eso claro. Pero antes se me había quedado también un ejemplo que Noé debería haber tenido muy claro, y fue lo ocurrido entre Caín y Abel. Y de ahí la maldad. De tal manera que Noé es un referente único en la historia que se consigue registrada, porque uno puede decir que era el único que era justo, el único que era obediente, el único que era fiel. De ahí que Dios halló gracia en él. Es decir, por gracia de Dios le dijo, haga esta arca,
Y luego, por gracia también y por ese liderazgo de Noé, permite que allí esté su esposa, permite que esté sus tres hijos y permite que esté también sus 3 nueras que fueron las que se salvaron del diluvio. Pero seguimos ahondando, pastor Daniel, precisamente sobre este testimonio que me parece tremendo de Noé con tres adverbios con 3 sustantivos, Adjetivos. no, sino adjetivos calificativos. Y La muy claros. fidelidad, justo y Caminó con Dios. la obediencia. Sí, señor. La Bueno. obediencia, perfecto. Sí. Pues hay algo, doctor. Voy a leer ese mismo texto de Hebreos en la otra versión que dice: fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. Vea. Luego dice: quien le advirtió de cosas que antes no habían sucedido. Por la fe Noé condenó el resto del mundo y recibió la justicia que proviene de la fe. ¿Sabe qué me impacta, doctor? Sí, señor. Y mi esposita y a todos los oyentes, que es que Noé también necesitaba salvación. Claro, Por eso le proveyó el arca. claro. Por eso le proveyó el arca. O sea, cuando dice aquí que era perfecto, significa que estaba caminando con Dios. Porque en la palabra también dice que no hay ni uno que no haya cometido pecado, solo nuestro Señor Jesucristo. O sea que el arca es para nosotros un mensaje de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros no podemos exaltar a Noé o como idealizarlo, podríamos decir. No, Idealizarlo, sí. es un ser humano que también se equivocó. No sabemos, la Biblia no nos dice cómo era todo su carácter, pero sí nos da mucha luz de la necesidad de la gracia de Dios. Por eso Dios le dijo: voy a enviar un diluvio. Hermano, usted necesita esta herramienta. O sea, Dios le dice qué hacer y cómo hacer. Por eso es que también el arca representa a Cristo. El arca fue hecha de madera cubierta de gofer, con medidas exactas. Se parece a la obra de nuestro Señor cuando habla la Biblia de que nuestro Señor murió también en una cruz hecha de madera. El gofer representa la sangre del Señor Jesús que cubre el arca, y las medidas exactas nos hablan de la ley perfecta, de la justicia perfecta de nuestro Señor. Aquí dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, me impacta porque este señor le creyó. No había llovido. No había llovido todavía, mas sin embargo Dios le está diciendo qué hacer y él decide hacerlo sin saber, sin tener ninguna evidencia, solamente creyó. En esa época dice la Biblia que no había lluvias, sino había ¿cómo es que se llama, Rosy? ¿Un vapor? Vapor. Un vapor. Uh-huh. Y entonces este hombre dice aquí: con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Como dijo el doctor hace unos minutos, un hombre responsable hasta con su familia. No sabemos el nombre de su esposa, el nombre de sus nueras, pero sí nos deja información de un hombre que quería proteger a su casa. Y termino mi intervención en esta parte. Escuchen esto, amados oyentes. ¿Cuántos han escuchado de John Harper? Él fue un pastor que viajó de Inglaterra a Estados Unidos en varias ocasiones. John Harper es el último predicador del Titanic. Y dice la historia del testimonio de que este hombre salvó y ayudó a mucha gente en ese momento del diluvio. Entonces yo digo, tal vez Dios permitió que muchos se arrepintieran mientras que veían las aguas inundándose. No, doctor, la Biblia no lo dice. Pero sí nos dice, por ejemplo, que en Hechos de los Apóstoles, 5,000 personas se convirtieron en una ocasión, 3,000 en la otra. Jonás predicó en Nínive y toda la población se arrepintió. Entonces yo creo que el mensaje Noé tuvo que haber hecho algún efecto en la humanidad. Algunos se endurecían el corazón. La Biblia dice que muchos levantan el puño contra Dios, que en Apocalipsis dice que se levantan contra Dios. O sea, lo que quiero decir es que aquí hay un mensaje para todos, un llamado que Dios nos está haciendo a todos. Sí, aquí hay un aspecto, amigo oyente, que hay que tener en cuenta, digamos, de cómo era esa relación de Dios con Noé o Noé con Dios. Y está en el versículo 8
del capítulo 6. Esta versión que tengo acá, de la vida diaria, dice, pero Noé contaba, vea, ese contaba con el favor del Señor. Otras versiones dicen que Dios halló gracia en Noé. ¿Esto qué quiere decir si partimos del concepto de gracia? Que la gracia es un regalo que Dios le da a una persona inmerecidamente. Entonces, lo que quiero decir es que Dios halló gracia en Noé. No sabemos cuál era la vida de Noé. Lo que sí nos dice el texto, y reiteramos, es que era un hombre justo, era un hombre fiel y era un hombre obediente. De ahí, amigo oyente, que es lo que quiero que ustedes tengan en su corazón, estos 3 adjetivos calificativos, como lo dijo el pastor, que realmente están en el versículo 9. 8. Ah, sí, 9, perdón. 9, sí, señor. del capítulo 6. Y es que era un hombre justo e íntegro y anduvo fielmente con Dios. Tengamos en cuenta estos 3, hombre fiel y hombre íntegro, para poderlo revisar en las aplicaciones para hoy, para nosotros, para la iglesia. Y también nos dicen por acá en WhatsApp 322-729-1386. Hola, full sintonía desde Soacha, Cundinamarca, Ciudad Verde. Y hacen una pregunta, doctor Juan de Jesús, rápidamente dicen por acá. Es decir, que el arca... A ver, vamos a descifrar el mensaje. Aquí, dice, hola, soy Carol. Tengo una pregunta. Es decir, que el arca que Dios le mandó construir a Noé no era para que la gente se salvara, sino para salvar a Noé y a su familia. Me parece muy curiosa esta pregunta. Sí, Desde Soacha nos la hacen. Y bien importante, ya el pastor inclusive lo había indicado y la pastora... bueno, ya lo respondió. Lo habían indicado de que realmente el arca puede tener una serie de significados que a través del estudio de la teología y de los biblistas le han, digamos, adicionado. Pero el texto, en su contexto, en el capítulo 6, no nos queda ninguna duda, hermana, que Dios manda construir esa arca para que se salvara solamente Noé, sus hijos, su esposa y su nuera. Porque dice el texto que era el único justo. Sí, claro. Lo demás, dice el texto, se había corrompido. Así es, totalmente. Sí. Doctor, solamente añado a esta respuesta es esto. Dice, he decidido el fin de todo ser. O sea, ya eso estaba... Mira, aquí lo dice. Ya Dios había tomado esa decisión. A Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. Buena edición del texto bíblico. Gracias. Entonces, mire. ¿Hay más? No. No, doctor Juan de Jesús, esos son los oyentes. Ahí mire, vamos a tomarnos, en un minuto, vamos a hacer una conclusión sobre la relación de Noé con Dios, o Dios hallar gracia en Noé, y hacemos una aplicación. Un minuto para cada uno, pastor. Bueno, Noé, al saber y conocer su historia familiar pasada, Caín, Adán, decidió vivir justo y en integridad con Dios. Por eso Dios lo halla fiel y lo llama para que construya un arca. Un hombre común que hace algo extraordinario, pero no es por quien es él, sino por quien lo llama, que es Dios. Excelente, pastora Rocío. Noé representa a Cristo, pero el arca también. Noé es un hombre de Dios que no necesitará salvación. De hecho, Dios le proveyó la salvación, que es la misma arca. Le da las instrucciones. Ahora, me impacta mucho. Dios le da el qué hacer y cómo hacer. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Amado oyente, Dios nos ha dado la palabra para saber qué hacer y cómo hacer. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estamos construyendo esa arca, o más bien esa vida relacional con nuestro Dios, de tal manera que nosotros sí aplicamos la fe y podemos
delante del Señor ser justificados porque nuestras fuerzas no podemos. Necesitamos un arca y esa arca es nuestro Señor Jesús. Permítame, Sí. quiero dar un testimonio si es de pronto el espacio. Cuando nosotros estábamos en pandemia, recuerdo que el Señor me dio esta palabra acerca de Noé y la palabra de encerrarnos. Yo siempre digo que nosotros le oramos al Señor, Señor, llévanos al lugar de más necesidad. Y uno siempre se imagina África, Etiopía, y el Señor nos llevó a los lugares de más necesidad, nos encerró en las casas, porque allí era donde más necesidad había. Nos encierra en nuestras casas. Y Dios me da la palabra de Noé y me dice que en el arca, o sea, en el arca de mi casa, va a entrar mi esposo, mis hijos y la familia extendida que son las nueras. Y yo le doy testimonio para la gloria del Señor que ninguno de los que entraron en esa arca les dio COVID. De mi familia, de la familia extendida, a nadie le dio, porque Dios me dio esa palabra de entrar en el arca de salvación, porque Él nos iba a guardar pues de ese tiempo de pandemia. Entonces, pues para mí esta es una palabra tremenda acerca de cómo Dios guarda a sus hijos en medio de la tribulación. El Señor siempre ha guardado a su pueblo, ¿no? Al justo Noé y su familia lo guardó del diluvio, y cómo Dios guardó al pueblo de Israel a través del desierto, con esa nube que cubría, que los protegía. En la época de los jueces hubo muchas cosas tremendas de batallas y el Señor siempre cubría a su pueblo fiel. Recordemos la batalla de Gedeón, con toda esa cantidad de ejército, que solamente de 32,000 que tenía se quedaron con 300 que fueron aprovisionados con unas cántaros, y allí estaba unas antorcha y lo que trompeta. hicieron fue mover las antorchas y el pueblo amalecita se destruyó entre ellos. Esas son las protecciones de Dios. Yo veo después ya lo que es precisamente el tabernáculo, conectándolo con el templo, ya el lugar en donde se denominaba el Santo Santorum, que era allí donde estaba la presencia de Dios, pero siempre Dios nos protege. Pero yo quiero simplemente tomar esos 3 adjetivos realmente, que es lo que considero que es como el centro de lo que fue Noé relacionado con Dios. Y es que nosotros lo podemos traer hoy a nuestras vidas. Porque mire, amigo oyente, Noé dice que fue, o la palabra de Dios dice que Noé fue un hombre justo. ¿Por qué no revisamos nuestra vida diaria? Nosotros somos justos. Nos ajustamos a la ley de Dios, a los mandatos de Dios. Nos ajustamos a la doctrina, al Evangelio de Cristo. Nos ajustamos a los deseos de Dios, o nos estamos ajustando a los deseos de la humanidad. De otra parte, la integridad. Yo creo que así como le faltó integridad al pueblo antediluviano, hoy necesitamos mucha integridad. Y esa integridad tiene que partir de un corazón contrito delante de Dios, pero un corazón humillado al pie de la cruz de Cristo. Y esta integridad es cuando uno realmente deja que la mente sea moldeada por el poder del Espíritu Santo. Que nuestras emociones, toda nuestra parte sensible, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestra parte humana sea moldeada realmente para tener una integridad de lo que pensamos, de lo que actuamos, de la forma como hablamos. Pero lo más importante, este término de la fidelidad. Y hoy debemos revisar, amigo oyente, ¿tú eres fiel realmente a la palabra de Dios, a la ley de Dios, a sus mandamientos, a sus ordenanzas, a sus preceptos? ¿Tú eres obediente? Bueno, que estos 3 aspectos, justo delante de Dios, fiel delante de Dios, íntegro delante de Dios, nos acompaña el Señor con el poder de su palabra y de su Santo Espíritu. Pastor Daniel, gracias por su participación. Pastora Rocío, gracias, porque vemos en Noé justicia, integridad y obediencia a Dios. Gracias, Elías. Dios lo bendiga.